Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Una conversación serena desde la Biblioteca Municipal de la capital regional. En esta ocasión tenemos junto a nosotros a Francisco Aspes-Bou, quien es historiador Tenemos y junto a además nosotros coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena, con quien un poco vamos a conversar respecto a lo que va a ocurrir durante este mes de quien agosto es acá en La historiador Serena, en el y marco de los 481 años de la capital regional. Pero además queremos un poco dialogar acerca de su labor, cuáles son los proyectos y sobre todo de la qué es capital lo que más le regional, apasiona. pero además Queremos un poco la historia, dialogar Francisco, un gusto acerca tenerte acá de su en este labor nuevo y capítulo cuáles de son los Una proyectos conversación y serena. sobre todo Muchas gracias ¿Qué por la es lo que invitación, Eliazar, más le y apasiona? bienvenido a mi yo interior, Francisco, un gusto tenerte a lo acá. que yo sé hacer, es decir, a lo que me gusta, a lo que me apasiona, que es la historia. Ese es un Serena. poco el tema. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar historia? O si es un tema más familiar, ¿hay historiadores en tu familia? Cuéntanos Serena. un poco más acerca de los Historia, inicios en el tema histórico. Creo que la parte histórica nace O si es un tema más que nada por los libros. A los 14, 15 años, una tu familia, edición cuéntanos un poco más. de Adiós al séptimo de línea, la primera edición que estaba en mi casa, eso me empezó a enamorarme de la historia y empezar a leer y a comprometerme y a saber un poco más, ser un poco autodidacta en ese aspecto. Entonces, eso Tu familia, empezó cuéntanos un poco más. a darme fuerza para profesionalizar esto, es decir, de pasar de ser autodidacta a ser un profesional de la historia. Porque en un primer momento yo estudié Derecho hasta cuarto año. Entonces, y siempre me apasionó la Tu historia. familia, cuéntanos un poco Y más. dije yo, ya, ok, hay que empezar por lo básico. Vamos a empezar por siendo profe de historia. Y fuimos subiendo de nivel, estudiando la pedagogía, después el magíster en historia y ahora Tu doctorando familia, en cuéntanos un historia. poco Entonces, más. fue un proceso que ha sido largo hasta el día de hoy. Uno hasta el día de hoy sigue estudiando. Ahora, si es que uno se va a la historia más local, en el fondo La Serena es una pasión, porque aparte de ser la segunda ciudad más antigua, ahora tiene recovecos, tiene pasajes, pero además tiene todo un pasado vinculado a nuestro antepasado concretamente. ¿Cuál fue la fórmula que tú hiciste para poder escudriñar en lo que mucha gente no sabe en realidad? Creo que la inspiración nace, como tú lo Tu dices, antepasado por concretamente. siendo La Serena la segunda ¿Cuál ciudad más antigua de Chile. Y esta historia recovecos, sabrosa, apasionada, a veces para incógnita que poder tiene escudriñar? Gente de no la sabe en Serena realidad. colonial, No sabe la en Serena del siglo XIX, tu antepasado esta concretamente. Serena que va ¿cuál cambiando, progresando en el siglo XX. Todo eso me llevó a poder ir investigando, para poder escudriñar? averiguando, siendo un ratón de biblioteca, leyendo poco a poco. Entonces, leyendo archivos, yendo a la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, juntándome con grupos de amigos acá, siempre buscando el conocimiento. De una forma, siempre la idea mía de muy pequeño poder fue escudriñar. interiorizarme de temas de La Serena, interiorizarme de su historia, porque siempre fue un arraigo hacia mí. Obviamente, yo como serenense, como papayero, neto, nacido y criado en esta zona, tenía un interés mucho más arraigado que mucha gente que llega de afuera y que empieza a conocer La Serena. En mi caso, este amor por la tierra, por el terruño, me hizo decir, no, tengo que hacer algo, tengo que empezar a investigar, tengo que empezar a divulgar, a expresar esta historia que siempre está presente. Estamos en esta entrevista, en esta conversación serena con Francisco Aspes-Bou, con quien estamos dialogando respecto a el interés que él ha tenido por vincularse con la historia en esta entrevista, en esta La conversación Serena. serena Ahora, con- ha sido interesante un poco la respecto forma a como tú te has vinculado con este género en concreto, La Serena. Ahora, los jóvenes ha sido tienen interesante interés por respecto conocer un a poco lo que significa La Serena en el contexto Exacto. histórico, ¿no? Mira, yo empecé muy joven, ya. Igual sigo siendo una persona joven, tengo 40 años, pero yo empecé de Interés muy por pequeño conocer un a poco. juntarme con mucha gente mayor, es decir, y formando agrupaciones culturales y patrimoniales históricas. Entonces, esa fortaleza Serena, que en el yo tuve de contexto muy histórico. pequeño, de muy joven, 18, 19, 20 años, me dio el énfasis para Interés por poder hoy conocer un día poco. estar cosechando los frutos que yo sembré hace 20 años atrás. ¿Y cuáles son los referentes? Moraga, obviamente. Lo conocí, conversé, tuve muchas reuniones con él, muchas juntas, conversamos de sus crónicas. Una vez tomamos, me acuerdo, un vinito dulce que yo le traje en una reunión, una tertulia que tuve por ahí.
le conté la historia a mi familia. Moraga, Y al otro sábado, como tenía eso escrito, esas crónicas, me escribí una reseña sobre mi familia. Entonces, de una forma, Moraga incita y te inspira a esta crónica serenense. Y ahora, por ejemplo, el tema de, en el fondo, Manuel Concha. Hay un vacío en ese sentido, todo lo escrito Manuel Concha, pero después como que faltó alguien que continuara un poco su labor. Y ahora, por ejemplo, Sí. el tema Conozco el Fondo Manuel Concha. Cuando hay un vacío se lanza en el Museo un vacío en Arqueológico, ese fui al sentido, lanzamiento, Concha, pero después vimos el trabajo de archivo que se hizo. como que faltó Obviamente Manuel que Concha, continuara un poco su siempre, labor yo siempre digo en realidad. que Y ahora, por a los que nos ejemplo, gusta la el tema historia, y pues somos profesionales de historia, tenemos que tener ciertos libros de velador. Concha, pero Son libros de después cabecera. En este caso, con historia, como me que gusta la historia de la faltó que región continuara un poco su o la labor historia de La Serena, necesitamos tener en ciertas realidad. Biblias. Y es una de esas Biblias, es Crónicas de La Serena. Crónicas de La Serena es un libro ancla que nos habla Concha, un poco pero del desarrollo de la historia fundacional hasta gran que parte del continuara siglo un poco su XIX. Y en este labor caso, en Manuel realidad. Concha deja obviamente una ventana abierta. Aunque faltó, porque hay ciertos vacíos, porque eso se debe Concha, pero a después la pérdida de archivos y documentos, o la pérdida de que la quema continuara de un las poco actas su labor. fundacionales del Cabildo en una Serena primitiva, los archivos posteriormente que se van a ir desapareciendo en la iglesia, Concha, pero también en el siglo XX la quema de los archivos judiciales por que el continuara incendio un de poco su Arzobispado en 1936 y así sucesivamente. Por ende, creo que muchos han intentado reconstruir esta historia, pero nadie ha podido lograr llegar a la cúspide de lo que hizo Manuel Concha en un momento. Estamos en esta conversación serena con el historiador Francisco Aspe Bou, pero quien además es coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena. Nos espera un momento y luego estamos de retorno con más conversación, una conversación serena. Y estamos de regreso con una conversación serena y el historiador Francisco Aspe Bou, con quienes estamos un poco conversando acerca de su pasión por la historia, pero ahora vamos un poco a entrar en materia como en su función, en realidad de coordinador de Cultura y Patrimonio en la Municipalidad de La Serena. ¿Cómo llegas acá a poder aportar desde una línea que es tu pasión en realidad? Y ya se ha notado un poco esa mano, sobre todo con lo que habíamos hablado por ahí por febrero respecto al tema de la portada, este ícono que obviamente ahora uno lo puede ver en la plaza de armas de la capital regional. ¿Estás cómodo allí, con ganas de poder aportar en el tema cultural y también histórico? Una de las cosas que llego a este cargo, a esta oportunidad que se me da, no es por un aspecto netamente ocasional, sino eso tiene que ver, como lo dije en un primer momento, por mi experiencia, por mi currículum. Es decir, 20 años que se han trabajado lentamente, y hoy día, hace 3, 4 años estoy cosechando lo que sembré. Entonces creo que mi expertise, mi experiencia, mi profesionalismo también ha llevado a posicionarme en ese aspecto y estar dispuesto a crear, a realizar actividades y dar visibilidad al patrimonio serenense. La misión mía dentro de este proceso, de esta coordinación, es generar actividades que ilustren y saquen brillo al patrimonio e historia e identidad también de la ciudad de La Serena. Uno busca darle visibilidad a esta historia, busca ciertos simbolismos también, como la portada, que tiene todo un simbolismo hoy día, y especialmente porque uno busca siempre ir más allá. Entonces, una de mis funciones principales es esa, buscar y nutrir de identidad, de historia y de patrimonio a la ciudad, especialmente, obviamente, apoyando siempre al municipio en ese aspecto. Esas son mis funciones. Ahora un poco cuando uno ve la portada, yo creo que hay mucha gente que se arrepiente de los errores que se cometieron en el pasado cuando se echó abajo. En realidad, es decir, uno ahí piensa cómo debió haber sido la capital regional bajo esa lógica amurallada y todo el tema. Sí, es una gran pena, porque cuando uno revisa los archivos, la historia de la portada, uno se da cuenta que en aquellos tiempos la gente, los vecinos del sector reclamaban mucho por la poca afluencia de público
que caminaba por esos lados y también por lo estrecho que se hacía, que en ese tiempo pasaban a ciertas carrozas, entonces chocaba, era muy estrecho. Por ende, había muchos reclamos, mucha suciedad también de mucha gente que se hacinaba en ese costado de la portada, como tipo marginal, cosas así, entonces, que está en los relatos. Pero después esa noticia llega al alcalde de la época y el alcalde de la época decide más que nada demolerlo. Estamos hablando a principios de la primera década de 1900 y sin nada, y como si nada, es demolida. Y ahora, por ejemplo, ¿qué planes más viene? Hablábamos un poco del interés que al final tenía de poder recuperar casas que también tenían historia, y la que me llamó la atención era de González Videla, en realidad, que muy poca gente sabe dónde vivía en su momento, más allá del museo que hoy lleva su nombre. Obviamente estamos en un trabajo con los dueños porque no ha sido fácil, siempre hay a veces un tire y afloje, pero estamos tratando de poder construir y dar visibilidad a este patrimonio que estaba oculto. A lo mejor Gabriel González Videla, para los serenenses, es muy bien visto. Ha sido un vecino que colaboró y urbanizó debido al Plan Serena, como todos sabemos, la capital regional. Porque si hablamos de Gabriel González, desviando un poquito el tema, Gabriel González, cuando habla del Plan Serena, yo siempre digo esto, y una frase mía, mira, es una interpretación propiamente mía. El Plan Serena de Gabriel González Videla es su infancia realizada. ¿Por qué? Porque es todo lo que él vive, es su infancia, y todo lo que él ve defectuoso, que va jugando en la avenida de Aguirre y ve que sus amigos juegan ahí, después se enferman de ciertas enfermedades, va al Cerro Santa Lucía a jugar y ve los rancheríos y la pobreza que está a los bordes, se va a un balneario, se va al balneario de la época, que era Punta de Tetino, se ahoga ahí, se ahoga. Gabriel González Videla estuvo a punto de perder la vida cuando pequeño, entonces tú te das cuenta que dice, ya, ok, tenemos que sacar este balneario de aquí y hacer otro, y por ende crea Peñuela, las casetas de Peñuela y un sinfín de cosas, y la futura Avenida del Mar. Entonces tú te das cuenta que la figura de Gabriel González Videla es tan potente para el serenense en sí, pero no muy querido afuera por sus oscuridades y que ha tenido políticamente, pero para nosotros como serenenses es bien apreciado. Estamos en esta conversación serena con el historiador Francisco Aspe Boy, que además es coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena. Una pequeña pausa, luego estamos de retorno nuevamente en una conversación serena. Estamos de retorno con una conversación serena y el historiador y además el coordinador de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de La Serena, Francisco Aspe, en un mes, Francisco, que es clave para La Serena, como es su mes aniversario. Desde un punto de vista cultural, histórico, patrimonial concretamente, ¿cuáles son un poco las actividades que se van a desarrollar y la invitación que hay, obviamente, para los pobladores y sobre todo los jóvenes para que conozcan y se empapen un poco en el tema histórico? Creo que ya en estos 481 años que se cumplen este mes que viene, este 26 de agosto, La Serena no ha quedado atrás en el sentido de sus actividades de aniversario. Obviamente con más mesura, con menos presupuesto, pero con mucho corazón, como lo ha dicho nuestra alcaldesa. En el sentido de que sí o sí las actividades de aniversario van de una forma más identitaria, con mucha voluntad. Por ejemplo, tenemos la fiesta de la papaya, que nunca se había hecho, algo súper potente porque le da identidad a un fruto que estaba perdido en nuestro espacio geográfico, en los territorios de la comuna. Y tú has hecho un libro también del tema de la papaya. Exactamente, soy autor de un libro en un proyecto cofinanciado con INEA y el gobierno regional. Entonces es un proyecto en el cual
uno como autor, como historiador, como investigador, le da realce y averigua, le da mucho camino a este fruto que de una forma llegó a La Serena a finales del siglo XIX y se potencia en gran parte del siglo XX, en todos sus procesos de conserva, dulce, sidra de papaya y todas las familias posteriores que van ahí llegando a mitad del siglo XX, perdón, 1950, 60 en adelante, a poder producir papaya. Entonces, se levanta como un símbolo fuertemente identitario de la ciudad hoy día, teniendo esta fiesta de la papaya, que también va a ser muy potente. Tenemos la verbena de La Serena, que también es un ícono fundamental. Yo creo que la verbena demuestra, yo siempre digo, la verbena, desde muy pequeño que la conozco y que se hacía, es un símbolo más que nada ciudadano, una expresión ciudadana. Y a mi gusto es una expresión ciudadana de carácter republicano. ¿Por qué lo digo republicano? Porque es una expresión misma de la gente, y la misma gente es el Estado, la forma del Estado, cómo se forma como territorio en sí. Por ende, es una fiesta que une. La idea de hoy es darle un orden, darle una identidad a una verbena, que no sea una fiesta cualquiera, sino que tenga una identidad, vuelva a ser una fiesta en la cual estaban congregadas las diversas comunidades, por ejemplo, extranjeras, que siempre de una forma aportaban. Si no mal lo recuerda, la mayoría de las comunidades extranjeras acá avecindadas en el siglo XX, de una forma siempre aportaban al progreso de la ciudad de La Serena, especialmente la comunidad árabe, sirio-libanesa, aportó mucho en temas culturales, temas de monumentos, de expresiones monumentales, que están distribuidas por el casco histórico de La Serena. Y ahora, por ejemplo, el tema de los recorridos. Siempre la gente, todos los pobladores o los turistas que vienen acá a La Serena, les gusta poder recorrerla con el serenito o las personas que hacen estos recorridos. Ahora se va a completar igualmente, está pensado nuevamente ver La Serena desde su casa de adobe o los edificios más patrimoniales. Con el abanico de tours patrimoniales que tiene el municipio de La Serena, se suma uno más que es lo nuevo, que es el tour de la Quebrada de San Francisco o la Avenida de Aguirre, que es un tour que comienza desde los inicios de la Plaza Buenos Aires hasta la Ruta 5, precisamente. Entonces, haces un proceso que va pasando por Plan Serena, Museo del Aire Libre, las estatuas, ves toda la historia de un recorrido en una sola dirección, pero con toda la historia de Serena. Entonces, es bien interesante. También están los renombrados y grandes tours como la Iglesia de Piedra, que es un clásico dentro del municipio de La Serena. Los tours de los humedales costeros, los humedales de La Serena también. Entonces también han sido tours muy potentes. También está el Tour Plan Serena, en el cual lo hace una actriz serenense, Coquimbá en este caso, pero trabaja en Serena, pero que de una forma también le da identidad al territorio del casco histórico y de nuestra ciudad. ¿Usted siente que la gente de La Serena, que vive en las compañías, la Antena o la Pampa, realmente valora o sabe lo que es La Serena de antaño, La Serena antigua? Porque cuando uno la recorre, no con esa velocidad de los trámites, sino que va viendo cada detalle, se asombra en concreto. ¿Usted siente que valora finalmente el ciudadano serenense de su terruño? Yo creo que los últimos 4 años, el serenense en sí se está dando cuenta del valor histórico que tiene nuestra ciudad. Ha sido una cosa de menos a más, y eso se debe al posicionamiento de la divulgación histórica que se ha dado en redes sociales, de los influencers históricos, de las investigaciones, lo que se da mucho hoy día en la parte digital. Y eso que ha sido un avance en la creación de contenido, porque eso llegó para quedarse. Entonces eso ha sido un proof muy potente en la creación de, no sé, historias de Instagram, TikTok con contenido, hoy día los podcasts que también tienen un flujo súper importante que la gente lo ve. Entonces yo creo que los últimos 4 o 5 años ha ido increciendo en que hay un interés
Lo he conversado con gente, con vecinos de la compañía, que hay un interés de ellos por unirse a esta historia y verse mezclado con esta historia. ¿Y usted ha encontrado imágenes inéditas de La Serena? Porque uno al final ve la filmación de la década del 60, 40, nueva en realidad. ¿Hay sitios? ¿Usted ha tenido acceso en su investigación a poder buscar o encontrar imágenes nuevas, inéditas? Mira, una de las cosas que últimamente que he realizado es ir revisando el fondo RAW. El fondo RAW, y algunas están digitalizadas, están en Surdoc, en la página del Ministerio, del Servicio Patrimonio, perdón. Hay imágenes inéditas también, de La Serena que nunca se habían divulgado o publicado, aunque sigan siendo públicas, uno las puede sacar, no hay problema. No hay un tema de derecho de autor para nada, uno las puede compartir. Y uno de mis trabajos, aparte de mi afinidad, es poder divulgar un poco el patrimonio serenense en imágenes. Y una de las cosas que también realizo es darle fuerza a estas imágenes. ¿Por qué? Porque hay cosas del fondo RAW que no se sabían. Había fotos inéditas que nadie conocía de la avenida de Francisco de Aguirre, de la inundación de 1890. Hay imágenes en el Museo Arqueológico de la familia Westermayer, que es una familia muy icónica alemana, serenense, que donó álbumes fotográficos que todavía no se han publicado, pero están en el acceso público para poder verlas. Hay imágenes inéditas. Por ejemplo, hay una imagen que viene entrando el ejército balmacedista por la calle de Balmaceda, por estar el hospital. Entonces son imágenes, tú decís, ¿y estas imágenes dónde estaban? Han sido donadas, pero están en el acceso público. Uno puede ir al Museo Arqueológico, ir a su archivo, a su biblioteca y pedir que revisarlas. Entonces hay un sinfín de material que hoy día la gente lo desconoce, pero que está ahí, está cercano, está a un paso. Ok, ahí estaba entonces Francisco Aspepou, quien es historiador, pero además es el coordinador de Cultura y de Patrimonio de la Municipalidad de La Serena. Esto ha sido una conversación serena desde acá, desde la Biblioteca Municipal de la capital regional. Nos vemos en un siguiente espacio.